Hoy vamos a comenzar durante este y otros 3 domingos más acerca de una serie que habla de romper techos, ¿sí? Nosotros diríamos, ¿no? Un tema más que conocido, más que muchas veces predicado en las iglesias, pero no por tanto importante para cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a estar iniciando, ¿no?, esta serie que habla de romper techos, ¿no? ¿Cuántas veces, no, nos hemos sentido que no avanzamos en algo, ¿no? Que nos estancamos, que hay ideas en nosotros que nos detienen y que no nos dejan avanzar hacia aquello a lo cual Dios nos llamó, ¿no? En cada una de las áreas que pasan en cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo importante es saber que muchas veces creemos que eso que nos detiene es algo externo a nosotros, cuando en realidad son cosas internas que ocurren dentro de nosotros y que no nos permiten avanzar. O sea, toman de alguna manera soberanía y poder dentro de la mente y del corazón y nos estancan, ¿sí? No nos permiten de alguna manera tomar esas promesas que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y estas creencias se convierten como en una especie de techos. ¿Cuántas veces te sentiste estancado? ¿Te sentiste frenado en algún área y dijiste, che, de acá no puedo salir? ¿Y qué pasa que no avanzo? ¿Qué pasa que no veo un crecimiento? ¿Qué pasa que esto que estoy haciendo no está trayendo fruto? Y es porque la mente, de alguna manera, crea unos techos espirituales que nos impiden el crecimiento, ¿sí? Pero la palabra no nos llama a vivir en libertad y en victoria. La palabra no nos llama a tomar todo aquello que Juan en su evangelio dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Lo creemos? ¿Creemos eso que el Señor está hablando a cada uno de nosotros? El Señor nos llama a que podamos tomar esas promesas. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y hoy en fe quiero que podamos tomar estas promesas, que podamos identificarnos con cada una de ellas de tal manera de que podamos romper esos techos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Antes que esto, acompáñame en esta oración, en esta tarde. Vamos a alinear el corazón, vamos a pedirle al Señor que hoy podamos estar en sintonía con lo que Él quiere hablar, ¿sí? Muchos venimos a las corridas de afuera con la vorágine de la semana y vamos a pedirle que prepare el corazón para lo que hoy tiene para nosotros. Padre, gracias te damos por esta tarde en el cual nosotros disponemos el corazón, la mente, nuestro espíritu, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, que puedas preparar el corazón de tal manera, Señor, que no nos vayamos de la misma manera en que llegamos. Señor, te doy total soberanía y control para que uses mi vida, Señor, para poder hablar aquello que querés que tu iglesia pueda hablar en esta tarde, Señor. Quita de mí toda distracción, todo aquello que no es de provecho, Señor, en esta tarde, y todo aquello que contribuya, Señor, a darte la gloria, a darte la honra, eso que prevalezca sobre todas las cosas. Padre, te bendecimos, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando yo pensaba en esto, me tomaba mucho de la carta de Pedro, cuando el apóstol Pedro dice que por medio de Cristo, Dios Padre ya nos dio todas las cosas que necesitamos para vivir una vida como Dios manda. Entonces, si la palabra habla acerca de que por medio de Cristo, el Padre ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida así, ¿por qué muchas veces nos detenemos? ¿Por qué muchas veces nos estancamos? Y hoy quiero que a medida que avanzamos en el mensaje podamos identificar, ¿no?, esos techos, esas barreras que nos impiden avanzar hacia esa vida fructífera que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, ¿sí? Y te pido que me acompañes en este ejercicio. Hoy quiero hacer un ejercicio con vos y pensá en esto que quiero compartirte, ¿sí? Pensá en cómo fue tu último día, cómo fue tu última semana y cómo fue tu último mes en este tiempo, ¿no? Pensá en eso, de qué manera estuviste viviendo. ¿Ya lo tenés? De la manera en que estuviste viviendo esta última semana, el mes, estos últimos días,
es de la manera en que tu mente se enfocó hacia esos días. De la manera en que nosotros encaramos cada día, es de la manera en que la mente concibe todo eso que nosotros tenemos por delante. O sea, así como viviste, es así como tu mente estuvo enfocada. Por ejemplo, si estuviste en tiempos de paz y de gozo, si estuviste en tiempos en los cuales tuviste intimidad con el Señor, es porque tu mente se enfocó hacia eso que era importante. Pero si por el contrario hubo momentos en los que hubo preocupación, hubo temor, hubo incertidumbre, hubo molestia, es porque tu mente estuvo enfocada hacia esas cosas. Y la mente es como ese centro de operaciones, ¿no? Es como ese mando que nos dice de alguna manera cómo debemos vivir. Y es bastante engañosa porque, y también es como bastante como apropiativa. Si le damos ese lugar, lo toma y dice, acá mando yo me ocupo de estas cosas, yo te enseño de qué manera tenés que vivir. Y la mente de alguna manera es como ese timón en el barco y nos lleva hacia donde quiere. Es bastante, sobre todas las cosas, impulsiva y nos llama a vivir de esa manera. Por eso hoy quiero compartirte algunos pensamientos sobre cuáles son los techos más comunes que vivimos en nuestra vida diaria y que nos impiden tomar aquello que Dios nos dio para poder apropiarnos. Y yo a cada uno de estos techos le puse de alguna manera un nombre, ¿no? El primer techo que encontré es el miedo, que es un techo que paraliza, ¿sí? Que no solamente nos paraliza, sino también que nos esclaviza, ¿sí? Y estuve investigando un poco acerca de qué es lo que produce el miedo en cada persona cuando esa sensación se activa, ¿no? Lejos de profundizar, lejos de querer meterme demasiado, vi que cuando el miedo aparece en nosotros o en el ser humano, dice que empieza a activar determinados sistemas que contribuyen a que el hombre esté alerta, ¿sí? Dice que activa un sistema nervioso, que ese sistema empieza a segregar hormonas. Estas hormonas actúan conjuntamente para acelerar la respiración, hacer que el corazón bombee sangre. Rápidamente eso va a los músculos y a los órganos vitales. ¿Esto qué nos dice? Que cuando hay un problema es como que el cuerpo se prepara para rajar, para irse de ahí. ¿Cuántas veces te pasó? Que acá va a pasar algo y yo me voy. Y yo huyo porque soldado que huye sirve y nos vamos de acá. Y eso es algo innato en el ser humano, porque vos pensás, desde los inicios de la creación del hombre, el hombre estuvo en peligro constantemente. Hoy a lo mejor estamos en otro tipo de lucha o de peligros, lo que antes capaz, no sé, era no sé, un elefante, un mamut, hoy es otra cosa. Es el tachero que se te cruzó ahí en 9 de julio y que sale con un palo para darte. Es que en realidad el hombre y el ser humano está dotado para estar atento a esas cosas que le suceden. Pero el problema es cuando vivimos en un estado constante de temor y de miedo. Porque el cerebro es como que no puede identificar cuando un miedo es real o cuando no. O sea, el cerebro trabaja, decodifica esas cosas y dice, acá hay peligro, acá, y yo me tengo que preparar. Y yo tengo que organizarme para que esto no me agarre prevenido. El tema es que muchas veces esas cosas no son reales y el miedo está en constante estado en nuestra mente, en nuestros pensamientos y nos hacen actuar de esa manera. El problema es cuando eso se hace raíz en nosotros. Y dice que tiene como consecuencias, por ejemplo, hipertensión, problemas cardíacos, digestivos, desregulación del sistema inmunitario, cosas que terminan de alguna manera provocando, ¿sí?, cambios dentro de nosotros. Pero acá lo importante es que no solo nos paraliza, no solamente tiene estas consecuencias físicas, sino que también afecta a nuestra fe. El temor afecta a nuestra fe. Nos hace dudar de las promesas de Dios y nos lleva a tomar decisiones basadas en la inseguridad en vez de confiar en las promesas que Dios te dio. El miedo te susurra mentiras. Por ejemplo, como no soy capaz, no merezco esto, no va a funcionar. Sistemas de creencias que nos impiden avanzar.
Y tengo acá algunos ejemplos que quiero compartirte. Por ejemplo, en el trabajo o en los estudios. No soy suficientemente bueno para el ascenso o no voy a pasar este examen, por ejemplo, por más que hayas estudiado. El miedo lo que hace es ponerte esa inseguridad y decirte, por más que te hayas matado estudiando o que te hayas preparado para un puesto de trabajo o para ese examen, el miedo interfiere a decirte que a último momento no vas a llegar. Interfiere para decirte que no sos tan bueno para poder acceder a eso. Y te empieza a llenar de temor. Por ejemplo, en relaciones interpersonales. Dice, no quiero hablar con esa persona porque temo ser rechazado. Y esto aplicarlo a cualquier área, ¿sí? Ya sea en una amistad, en una relación de pareja, en relaciones familiares. Cuando el miedo, ¿sí?, hace carne en nosotros, nos hace preguntarnos estas cosas. Y en decisiones importantes dice, ¿qué pasa si tomo la decisión equivocada? El miedo tiene ese control sobre aquellas personas que le permiten hacerlo. Por más que te hayas preparado, por más que sepas y hayas investigado y hayas analizado tanto para tomar una decisión, al final ese temor te lleva a decir, ¿y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si lo que estoy decidiendo no está bien? ¿Y si esto me perjudica? ¿Y si esto termina de alguna manera afectando a mi familia, a mí, a mi trabajo, a mi economía, a todo lo que soy? Y esto sucede porque este miedo toma, ¿sí?, toma gobierno en nosotros y nos lleva a estar inseguros en todas las cosas. Finanzas, familias, relaciones. Che, ¿y si tomo tal decisión y me quedo sin plata? ¿Y si hago tal cosa y no me alcanza? ¿Y si tal otra? No negamos que esas situaciones pueden pasar. El tema es cuando estamos en constante temor de las cosas, en constante temor del mañana, de las cosas que están por venir. Y esto me hace acordar a un relato, ¿no? En las Escrituras, todos seguramente recuerdan, ¿no?, cuando el Señor, por medio de Moisés, manda 12 espías a la tierra prometida a decirle, vayan porque yo se las voy a dar. Vayan a ver cómo es esta tierra porque es la tierra que yo les voy a dar a ustedes. Sin embargo, van 12 y 10 de ellos tienen miedo, tienen temor. Sí, aún sabiendo que por medio de Moisés el Señor le había dado una promesa. Números 13, 31 al 33, dice, hablando, ¿no?, de estos hombres que tuvieron temor, dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y nos dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Dios le había dado una promesa. Dios les había dicho, vayan a investigar la tierra que le voy a dar. Sin embargo, el miedo se apoderó de esas personas. El miedo los llevó a decir esto. A nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. El miedo los llevó a decidir o a expresarse según la impresión que ellos tenían del temor. En ningún momento los gigantes dijeron, ustedes son langostas o nos parecen que ustedes son langostas. Sin embargo, ellos dicen, éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Ese temor los llevó a hablar de ellos mismos. En base al temor, ellos sacaron una conclusión que era totalmente equivocada de lo que el Señor le había dado. Así actúa el temor. Te hace ver según ese temor, te minimiza. Pero Dios nos llama a ver su realidad. Así como al pueblo lo llamó a ver según sus promesas, a vos te llama a ver según tu identidad en Cristo. Amén. Por eso si hay miedo acerca del futuro, yo te animo a que puedas prepararte, que puedas profundizar, pero por sobre todas las cosas, que puedas orar antes de enfrentar esa situación. Que puedas vaciarte de ese temor y entregarle al Señor cada una de esas cosas, recordando que Dios está en vos,
recordando que Él camina delante tuyo, que Él es quien allana sendas. Medita en aquellas citas en las cuales el Señor te promete que va a estar con vos en todo lo que hagas. Orá por dirección, orá por consejo, orá por sabiduría, sabiendo que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que entregale tus temores al Señor. Entregale todo aquello que hoy no te permite avanzar. Porque mirá lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el Señor te dio un espíritu de poder? Un espíritu de dominio propio. Un espíritu que no retrocede ante las adversidades. En lugar de enfocarte en los problemas, enfócate en el poder de Dios. Enfócate en que Él es mayor a todo problema que pueda venir. Declará que el Señor te dio un espíritu de poder. Declará ante ese problema que Dios te dio dominio propio sobre toda situación. ¿Cuántos dicen amén? Otro de los techos que comúnmente se presentan es la mediocridad. Es aquello que nos hace conformarnos con menos de lo que Dios ya predestinó para vos. Y no estoy hablando de cosas materiales, de cosas visibles. Si bien, como decía Mati al principio, Dios no está en contra de darte riquezas o de darte un buen pasar o de darte provisiones. No, para nada. Pero sin embargo, cuando esa mediocridad se anida en nosotros, nos hace conformarnos con menos de lo que Dios quiere darte. Te hace entrar en ese estado de comodidad, en ese estado de esfuerzo nulo, con tal, decimos, estoy bien así, no hace falta más, no me quiero mover, es cómodo, no me lleva a un esfuerzo, no me lleva a salirme de esa zona de confort. Y es porque la mediocridad nos lleva a vivir en esa zona, evitando riesgos, esfuerzos y cosas que nos impulsan a alcanzar el propósito de Dios. Y la mediocridad nos dice estas cosas. Esto es suficiente, no necesito esforzarme más. Esa mentalidad te roba la oportunidad de crecer, aprender y experimentar la plenitud de Dios para tu vida. Y acá algunos ejemplos que quiero compartirte. En tu tiempo con Dios, la mediocridad dice, leo la Biblia rápidamente solo para cumplir y no sentirme culpable. Como cumplir en el día y ya está. En el trabajo o en las tareas hago lo mínimo necesario para que no me llamen la atención, para que no me reten, para que no me digan nada. Hago lo mínimo indispensable. En el servicio a los demás dice, sirvo solo cuando me piden o cuando me conviene. O cuando me es cómodo también, ¿no? Sobre todas las cosas. Si no me modifica la ecuación, si no me modifica a moverme, yo lo hago. Es que la mediocridad trabaja de esa manera. Nos llama a que no hagamos más de lo que debemos, cuando podemos hacerlo. Cuando podemos seguir creciendo. Cuando el Señor nos impulsa a seguir haciendo más. Y esto me hace acordar mucho al relato, ¿no? Cuando el amo se va de viaje y deja a cada uno de sus siervos unas monedas de oro para invertir, ¿no? Dice que le da 5.000, 2.000 y 1.000 según su capacidad de fe. Pero al último es aquel que fue perezoso, ¿no? Que fue mediocre en su pensar y dijo, no me voy a mover, no me voy a forzar, mejor las entierro, cuando vuelva el amo se las devuelvo, que se arregle, que haga lo que quiera, total, no se las perdí, están acá. Y sin embargo, Mateo 25, 26 y 27 dice, pero su señor respondió, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no es esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y él sabía, este siervo sabía
Dice, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Este siervo sabía que este señor aún de lo poco puede hacer mucho y sin embargo no se esforzó. Sin embargo no aprovechó las oportunidades que Dios le dio por medio del fracaso. Imagino la mente de este siervo diciendo, me dio pocas monedas y si las pierdo, a los otros le dio 5.000 y 2.000, de última si pierden 1.000 le quedan 4. Pero si yo pierdo estas 1.000, ¿qué hago? No tengo para devolver, no tengo para pagar, ¿qué hago? Y el temor se apoderó. Esa mediocridad lo llevó a enterrar aquello que Dios le había dado. ¿Cuántas veces nosotros no usamos eso que el Señor te dio por temor a usarlo mal? Por temor a no ponerlo en práctica, por temor a no salir de esa zona de comodidad para que el Señor te siga usando. Pero ¿cómo podemos hacer para romper este techo, no? ¿Cómo podemos hacer para salir de esa zona de confort que nos permita tomar eso que el Señor nos dio? La excelencia. La excelencia dice que honra y refleja el carácter de Dios. Debemos orar al Señor para pedirle que encienda en nosotros esa pasión, para pedirle que encienda en nosotros ese anhelo y ese deseo de utilizar todos los recursos que el Señor te dio. Porque en ese relato dice que aquellos que habían trabajado y habían invertido esos talentos, el Señor le dijo, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Y el Señor trabaja de esa manera. Cuando vos te esforzás en trabajar para Él, cuando vos te esforzás en seguir haciendo crecer esos talentos, Él obvio que te va a seguir dando más. Pero Él desea que salgas de esa zona de comodidad. Esa comodidad te lleva a esa vida mediocre, a esa vida en la no esforzarte, a esa vida en la cual decís, estoy bien, ya tengo mi lugar, no me importa, ya estoy tranquilo, ya me coordinan todos los horarios, no me muevo de acá. Sin embargo, Dios te llama más. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo nos da un remedio para eso. Creo que lo venden en la farmacia, remedio para la mediocridad. Pedilo como Colosenses 3:23, que dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque cuando vos haces para el Señor las cosas, el Señor quiere excelencia. Cuando vos haces las cosas para el Señor, Él demanda de ti todo lo mejor. Pero así también es su recompensa. Pero así también es esa satisfacción de decir, Señor, qué bueno que pude hacer tu voluntad. Señor, qué bueno que pude cumplir con aquello para lo cual me llamaste. ¿Cuántos se sienten satisfechos cuando saben que hicieron aquello que el Señor los mandó a hacer? Ya sea una oración, ya sea un tiempo con alguien, ya sea un tiempo en el cual acompañaste a una persona, que le serviste, que eso sirvió para poder bendecir, para poder animar a otro. Qué bueno, ¿no? Que es cuando sentís en tu corazón esa llenura de decir, Señor, gracias porque me permitiste hacer aquello para lo cual me llamaste. El Señor nos manda y nos anima, ¿no? A tomar esa mentalidad de excelencia. Y a veces cuando pensamos en excelencia, ¿qué se te viene a la mente? Lo primero que pensamos, perfección. Y la excelencia es lejos de la perfección, lejos del orgullo, sino que la excelencia te lleva a glorificar a Dios, a honrarlo, a levantar su nombre, a que puedas tener pasión por aquello que haces, a que puedas verdaderamente sentirte gozoso de que le estás sirviendo. No solamente acá dentro de la iglesia, en tu familia, con tus amigos, en el trabajo, en el ámbito donde estés. Que cuando te vean hacer, que cuando te vean servir, digan, che, este es hijo de Dios. Este deja el nombre de su Dios en alto. Imagínate que me diga, yo soy cristiano, bueno, pero hago lo que quiero y hago hasta ahí nomás, porque a mí solo el que me manda es el Señor. Y yo no tengo jefes. Para mí solamente es... Y no, lo estamos haciendo quedar mal. Cuando deberíamos exaltar su nombre.
con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hacer las cosas. El Señor en su palabra dice, ¿no? Cuando te pidan hacer una milla, hace una más, hace una extra, de tal manera que puedas exaltar el nombre del Señor. Busca oportunidades de servir, oportunidades de acompañar a alguien que esté en necesidad. Y hacelo con alegría, hacelo con gozo, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Porque la recompensa viene de Él. Cuando lo haces de corazón para el Señor, siempre eso trae llenura, trae recompensa. Y te anima a ir más, y te anima a hacer más, y te anima a salir de esa zona de confort, y te anima a superarte, y te anima a decirle al Señor, Señor, yo sé que me diste 1000 monedas, quiero ser fiel con esto, y quiero que la capacidad de mi fe siga creciendo, de tal manera que me puedas confiar mucho más, y que me puedas confiar más, y que me puedas confiar más. Salí de esa zona. Salgamos de esa zona. Y un último techo que encontré, que no menor también, es la comparación. Es un techo que divide. Es un techo que nos roba la alegría, que nos distrae del propósito y nos lleva a vivir en insatisfacción. Y hoy hay muchas áreas en las cuales podemos detectar fácilmente la comparación. Y una de ellas es que es bastante común en nosotros. Tienen que ver, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos muestran una realidad y una verdad totalmente filtrada, totalmente maquillada, de tal manera que aquel que está mostrando algo solamente te muestra una parte de su vida. Solamente te muestra aquello en lo cual es exitoso, pero no te muestra la parte B. No te muestra aquello en la cual están sus luchas y están sus debilidades, están aquellas cosas que muchas veces le cuestan, sin embargo suben las cosas buenas. Y cuando miramos, ¿no?, esa realidad totalmente filtrada y seleccionada, lo primero que decimos, che, no alcanzo. ¿Y cómo me gustaría vivir esa vida? ¿Cuántos alguna vez pensaron en eso? En decir, no alcanzo a ese nivel, no alcanzo, y hasta en el ámbito cristiano, en todas las cosas que vemos. Decimos, ¿y cómo me gustaría estar en ese lugar? ¿Y cómo me gustaría parecerme a tal? Y es inalcanzable, porque es una verdad totalmente distorsionada. Es una verdad que está filtrada y acomodada para que nosotros podamos ver solamente esa parte. Y ahí es donde entran las comparaciones. Pero la comparación también tiene dos extremos que son malos. Hay un extremo en el cual podemos ir a ese lugar en donde decimos, me siento inferior a todos y no alcanzo a la estatura de esa persona y nunca voy a alcanzar. O puedo ir al otro extremo en el que me siento superior a los demás y eso me hace sentirme superior, minimizando los esfuerzos y las cosas que los demás hacen. Los dos extremos son malos. Cuando sabemos que en Cristo nos centramos y encontramos identidad. Ni una ni la otra. Siempre centrados en su verdad. Siempre centrados en la identidad que Cristo te da. Y las redes sociales nos dicen eso, ¿no? La vida es perfecta, no voy a alcanzar. En los logros personales, nunca seré tan exitoso como esa persona. Mismo dentro de la iglesia, ¿no? En el ministerio, decimos, che, nunca podré predicar como tal, nunca podré cantar como tal, nunca podré liderar como tal, nunca podré hacer las cosas como tal persona. Y nos comparamos. Y cuando hacemos eso, cuando verdaderamente atendemos a esas voces, es probable que eso se haga carne en nuestra vida, en el corazón. Y no permitimos que Dios trabaje en tu vida de manera personal. Y no permitís que Dios empiece a hacer un proceso personal en vos. Es como, por ejemplo, la relación en la vida de Saúl y David, ¿no? Una comparación, una envidia marcó el corazón de Saúl.
alguien que había sido llamado por el Señor, había sido levantado como rey por el Señor. Sin embargo, David mata a Goliat, el pueblo lo levanta, el pueblo corea su nombre, el pueblo lo exalta. Y eso no fue bueno para Saúl. Primera de Samuel 18, 7 y 9 dice, y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10.000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. La comparación se apoderó de Saúl. El recelo, la envidia, se apoderó de Saúl. Le robó la paz, lo alejó del propósito que Dios tenía con él. Y hoy yo te digo, nunca dejes que las comparaciones te roben el llamado que Dios hizo en tu vida. Muchas veces por mirar lo ajeno, dejamos de mirar aquello para lo cual el Señor nos llamó a nosotros. Y empezamos a mirar lo que el otro hace. Y empezamos a mirar lo que el otro tiene. Y empezamos a mirar todo aquello que Dios está haciendo en su vida. Y dejamos de mirar todo lo que Dios te está queriendo hacer en tu vida. No dejes que la comparación te prive de ser un instrumento de bendición para los demás. De ser un instrumento en el cual Dios pueda deleitarse y puedas darle la honra y puedas darle la gloria y puedas exaltarlo sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame la banda. Lo bueno de la palabra es saber que para cada problema, para cada situación, en su palabra y en sus promesas, siempre hay una respuesta para todo lo que estamos atravesando. Para todo, para todo. Y mientras disponían estos días para preparar el mensaje, le decía al Señor, Señor, ayúdame a identificar qué cosas en mi vida están deteniendo lo que vos querés hacer. Haciéndome entender de que en mi vida estás haciendo un proceso único. Me estás procesando y estás haciendo algo único y distinto a los demás. Y mientras pensaba en esas cosas y reflexionaba, el Señor me llevaba a Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y vos sabías que la palabra hechura en el griego viene de la palabra poema, que significa poema. Y cuando fui al término y al uso del poema, un poema es algo creado por un artista. Es algo único, ¿no? Es algo en lo cual el artista se inspira y vuelca su creatividad a fin de crear ese poema. Y así es el Señor con vos. Ponete de pie ahí donde estás. El Señor como ese artista, como esa persona en la cual se inspira de manera única, de manera personal, decide hacer un poema de tu vida. Decide hacer algo único, algo especial, en el cual llama a decirte, eso que estoy haciendo en tu vida es algo único y distinto de lo que estoy haciendo con tus hermanos, de lo que estoy haciendo con aquel que está al lado tuyo, atrás, adelante. Algo único y especial. Aceptá esa identidad que Cristo te da. Tómala, abrázala. Él te creó para buenas obras, a fin de que puedas glorificarlo, de que puedas exaltar su nombre. Y si hay algo bueno, para eso también,
Pablo nos da un remedio. Dice, cada cual, Gálatas 6:4 dice, cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Si hay algo bueno en tu vida, agradecele al Señor. Si hay algo que el Señor está haciendo y está dando su favor, su gracia, si está abriendo puertas, si está allanando sendas, si está trayendo algo bueno en tu vida, acá dice que no se compare con nadie. Enfócate en la carrera que Dios está queriendo hacer en vos. Deja de mirar a otros. Concéntrate en el propósito para lo cual el Señor te llamó. Llamado único, llamado especial. Algo que solamente Dios quiere hacer en vos. Sos un poema, dice su palabra, ¿no? Alguien especial. Y todo esto que hoy quiero compartir con vos acerca de esos techos, acerca de esas limitaciones que muchas veces no nos permiten acercarnos a lo cual el Señor te alcanzó y te llamó. Puede suceder. Seguramente hay una limitante en el temor que puede estar infundado en algo que haya pasado. En la comparación, en la mediocridad, no sabemos en qué. Pero eso sucede también. Porque nuestra vida todavía es una naturaleza imperfecta, una naturaleza incompleta, en la cual todavía luchamos en ese tripartismo que tenemos nosotros entre el espíritu, el cuerpo y la mente. El espíritu y la mente luchando todo el tiempo en a ver quién toma el control. Entre el espíritu que quiere y anhela hacer la voluntad de Dios. Quiere y anhela que vos puedas honrarlo, que puedas servirle, que puedas ser usado como un instrumento para su gloria. Y por el otro lado, la mente queriendo tomar posición, queriéndote llevar a compararte con los demás, a decirte, che, todavía no alcanzaste. ¿Hace cuántos años estás en la iglesia y estás en el mismo lugar? ¿Y hace cuánto conoces del Señor y todavía estás estancado? Y quiere llevarnos a tomar gobierno de eso. Y hay una lucha en esa persona incompleta que todavía somos. Pero como te dije al principio, para cada problema el Señor tiene una promesa. Lo bueno es que en Cristo tenemos poder para derribar cada uno de esos argumentos. Como dice 2 Corintios 10, las armas con que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas, desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Señor te ha llamado a vivir en libertad y a vivir en ese propósito que ya predestinó de antemano para vos. Él te llama a que en esta tarde puedas identificar ahí en intimidad con Él cuáles son los techos que hoy te están limitando a alcanzar esa plenitud para la cual Él te alcanzó a vos. ¿Cuáles son esas barreras que hoy no te permiten tomar aquellas promesas que Él ya de antemano marcó en tu corazón y en tu espíritu? Ahí donde estás, dale ese lugar para que el Espíritu Santo empiece a examinar cada área de tu corazón, de tu vida, de tu espíritu. Permití que empiece a pasearse sobre cada área, sobre cada parte. Si fue el temor, pedile ahí al Espíritu Santo donde estás, que te dé la valentía, que te dé el denuedo, para poder hacer frente a todo aquello que te atemorizaba, a todo aquello que en la mente te hacía creer que no podías, a todo aquello que te hacía creer que no sos suficiente, que no va a alcanzar, que no vas a llegar.
Si es la mediocridad, decile al Espíritu Santo ahí donde estás, que puede irrumpir. Que te dé pasión, que te dé diligencia, que te dé poder para poder hacer más de lo que tu mente piensa. Si es la comparación, pedile ahí donde estás, que te muestre esa identidad que tenés en Él. Que te lleve a ese lugar en lo cual, y a ese momento de intimidad en el cual Él te llamó y te alcanzó para un propósito único y especial. Que te lo muestre ahí donde estás. Mientras en intimidad estás ahí con Él, reconociendo y entregando cada área, déjame acompañarte en esta oración. Deja que el Espíritu Santo pueda tratar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Que rompa cada techo, que haga algo nuevo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hoy pudimos identificar aquellas áreas, aquellos techos espirituales, Señor, que no nos permitían y que no nos permiten avanzar. Espíritu Santo, te damos el control para que irrumpas en cada área, para que hagas algo nuevo, Señor, para que traigas a luz la identidad que nos diste en tu Hijo Cristo Jesús. Padre, hoy queremos exaltar tu nombre. Hoy queremos honrarte, Señor. Padre, reconocemos que muchas veces hubieron techos que nos impidieron alcanzar esa plenitud. Que nos impidieron alcanzar, Señor, esa libertad que por medio de tu Hijo ya nos diste, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a identificar cada uno de esos techos. Y que en la intimidad de tu presencia, Señor, podamos entregarte cada área, Señor. Padre, que seas soberano sobre cada uno de nosotros. Donde hay temor, Señor, que sea tu amor, ese perfecto amor, el que echa fuera el temor. Donde hay mediocridad, Señor, que sea tu promesa de abundancia, tu promesa de ensancharnos, Señor, aún más de lo que nuestra mente pueda entender y concebir. Tu palabra nos dice que tú nos das más de lo que podemos pensar, más de lo que podemos pedir, Señor. Padre, ensancha, Señor, nuestra mente para poder tomar aquello, Señor, para lo cual nos alcanzaste. Aquello que de antemano, Señor, vos preparaste para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a no mirar a los costados, para enfocarnos en la carrera, Señor, que nosotros debemos correr hacia ese premio supremo, ese premio y ese llamamiento santo y divino, Señor, para lo cual nos alcanzaste a cada uno de nosotros. Padre, queremos exaltarte. Padre, queremos honrarte. Padre, queremos que nuestra vida sea un fruto, Señor, que pueda agradarte. Que podamos ser medios por los cuales, Señor, vos querés honrar, querés bendecir, querés hacer algo nuevo, Señor, en la vida de cada persona. Padre, hoy decidimos renunciar a todo aquello, Señor, que hoy
estuvo obstruyendo la libertad a la cual nos llamaste, Señor. Padre, que en tu presencia se disipe todo temor, toda incredulidad, toda comparación, todo pensamiento de no puedo, todo pensamiento de inferioridad, Señor, hoy lo disipas en el nombre de tu Hijo Jesús. Y abres nuestros ojos, Señor, para mirar la inconmensurable gracia, Señor, que nos dispensas, aquella que nos capacita, aquella que nos fortalece, Señor, y nos completa para todo lo que tenemos que hacer. Padre, te exaltamos. Padre, te bendecimos. Padre, permite que a partir de ahora nuestros labios puedan ser abiertos, Señor, para gratitud, para ponernos a disposición, Señor, para ser fieles en lo poco, sabiendo que nos vas a confiar mucho más, Señor. Padre, te exaltamos, te bendecimos, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Todo te pertenece, Señor. Todo te pertenece, Señor. Padre, que puedas sembrar en cada uno de mis hermanos la certeza de que son una creación especial, de que son únicos e irrepetibles, Señor, que no hay necesidad de comparación, que no hay necesidad de mirar atrás, Señor, cuando en el tiempo perfecto, Señor, tú los alcanzaste para tu gloria. Te bendecimos, Señor, y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.